Muy buenas tardes, mi nombre es Luis Arturo Zugavi, soy estudiante de Gestión Jurídica de la Información y en este momento le vengo a hablar sobre los derechos fundamentales en Colombia, protección y desafíos. Vamos a hablar sobre los derechos fundamentales. En sí, los derechos fundamentales de un Estado democrático, ellos garantizan lo que es la dignidad y la libertad e igualdad de todos los ciudadanos, ¿cierto? En esta ponencia vamos a explorar la protección de los derechos fundamentales en Colombia y desafíos que enfrentan en su plena realización, ¿cierto? Por ejemplo, la Constitución del 1991 es un hito muy importante en la protección de los derechos fundamentales en Colombia, promulgada el 4 de julio de este mismo año, después de una grave crisis por la que atravesó el país a finales de los años 80, ¿cierto? Por ejemplo, la Constitución presentó un cambio muy significativo en el sistema jurídico de nuestro país, donde pues asentó las bases para una protección de los derechos humanos. La Constitución del 1991 trajo consigo mismo una serie de disposiciones que fortalecieron los derechos fundamentales de los colombianos. Pues la misma ya actúa como el marco legal supremo y establece pues unas bases muy importantes, lo que tiene que ver la protección de los derechos, ¿cierto? Por ejemplo, los tribunales, los jueces tienen la responsabilidad de interpretar y aplicar la Constitución en los casos que se les presentan, ¿cierto? Tenemos en este momento pues algunos medios y las formas para la protección de los derechos fundamentales, ¿sí? Okay. Por ejemplo, tenemos lo que es la ampliación del portafolio, lo que tiene que ver, un ejemplo, en la Constitución del 1886 pues solo tenía 37. En la actual Constitución del 1991 pues tenemos 87, ¿cierto? Pues donde ellos incluyen pues derechos civiles, derechos políticos, derechos sociales, económicos y culturales, y pues así como los derechos de las minorías y de los grupos más vulnerables, ¿cierto? Bueno, también tenemos lo que se establece el control constitucional a través de la Corte Constitucional como un máximo órgano, como máximo órgano encargado de garantizar la supremacía de la Constitución y proteger los derechos pues fundamentales. Por ejemplo, la Corte Constitucional tiene la facultad de revisar la, la, la constitucionalidad de las leyes y proteger los derechos de los ciudadanos. También hay diferentes mecanismos de participación, entre los cuales encontramos, por ejemplo, uno sería la acción de tutela. Pues la acción de tutela en sí es un mecanismo muy ágil y efectivo para la protección inmediata de los derechos fundamentales. Por ejemplo, cualquier persona puede interponer una acción de tutela ante los jueces para reclamar pues, la protección de sus derechos cuando sean pues vulnerados, ¿cierto? O amenazados. Aunque pues en algunos casos pues no es tan ágil, pero es un derecho pues que hay que hacer uso de él, ¿cierto? En el caso pues que se determine que o que él esté violando pues es un derecho que uno pues tiene, ¿cierto? Pues tenemos lo que tiene que ver con el reconocimiento a la protección de los derechos de las comunidades indígenas, afrocolombianas, ¿cierto? Y también tiene que ver como, por ejemplo, que tiene que ver eh, con la diversidad cultural y regional, garantizando pues su propia participación política, ya bien sea autónoma, territorial, territorial y la preservación de su entidad cultural, incluyendo los derechos por ejemplo, como la consulta previa, el medio ambiente sano, el acceso a la información, ¿cierto? También tenemos
que ver, por ejemplo, lo que tiene que ver con la protección de los derechos, eh, la, de la prohibición de absoluta de la tortura, el tratado de los crueles. Además se estableció la responsabilidad penal administrativa de aquellas personas que incurran en estas prácticas, ¿cierto? ¿Qué más les puedo hablar? Tenemos lo que tiene que ver con la participación ciudadana, pues una muestra pues que, que se dio pues fue en la nuestra, en la constitución política, que en sí la constitución política fue pues el resultado de un proceso de participación ciudadana, proveniente pues, de varios sectores políticos que tienen que ver como lo que fue el Partido Liberal, el Conservador, el M19, M19, indígenas, EPL, desmovilizados, la iglesia, movimientos estudiantiles, entre otros, ¿cierto? Otra disposición importante es la consolidación de Colombia como un Estado social de derecho, ¿cierto? Lo que implica que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar el bienestar y la igualdad de oportunidades pues para todos los ciudadanos, en la cual pues hay necesidades básicas y pues donde se reclama pues la intervención del Estado, ¿cierto? Así como la justicia social, la equidad, la protección de los derechos sociales y económicos, ¿cierto? También tenemos lo que tiene que ver con la separación de los poderes, el control constitucional. Por ejemplo, la Constitución establece la separación de tres poderes, ¿cierto? Que tiene que ver pues con el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, ¿cierto? Por ejemplo, el poder ejecutivo es quien es liderado por el presidente y se encarga de administrar el país, formular y ejecutar políticas dirigidas eh, a las relaciones exteriores, ¿cierto? Además es el responsable de la seguridad y defensa de la nación, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver también con el poder legislativo pues está conformado por el Congreso, por el Senado, la Cámara de Representantes. ¿De quién se encargan estos? De estudiar y debatir los proyectos de ley, ¿cierto? Pues por último tenemos lo que es la judicial. Pues la judicial está conformado por una serie de tribunales y juzgados que salen de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. Y se establece, de estos se encargan, por ejemplo, de administrar lo que es la justicia colombiana, ¿cierto? Tenemos lo que es la Defensoría del Pueblo. Pues la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma encargada de la defensa. Ellos se encargan como por ejemplo de la protección de los derechos humanos pues en nuestro país. También tienen la responsabilidad de recibir y tramitar denuncias de violación de derechos fundamentales. También se encargan de investigar, de interponer acciones legales, promover políticas públicas con el fin y orientadas a su protección, ¿cierto? Eh, También tenemos lo que tiene que ver con las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, en Colombia existen diferentes organizaciones, ¿cierto? De la sociedad civil, que en sí ellos trabajan con un mismo fin. El fin de ellos es la protección y promoción de los derechos fundamentales. Por ejemplo, estas organizaciones también se desempeñan un papel pues muy importante en la defensa de los derechos de los grupos vulnerables. Por ejemplo, en la visibilizarían de casos de violación, la promoción de políticas públicas orientadas a su protección, ¿cierto? Algunos ejemplos que tenemos en este momento de la Constitución de 1991, pues que en sí fue un marco pues y un hito pues de la protección de los derechos en Colombia, es que a pesar de que existen muchas dificultades y desafíos, pues en su plena garantía de los derechos pues se ha venido pues mejorando, ¿cierto? Sin embargo es importante reconocer también que el país ha dado grandes pasos en la construcción del Estado social, pues que todos soñamos, ¿cierto?
También tiene que ver con ya hablamos de los derechos consagrados en la Constitución. Por ejemplo, los derechos consagrados en la Constitución en este momento, que son fundamentales, están los derechos, pues derechos muy fundamentales, eh, el derecho a la vida, también tenemos el derecho a la petición, el derecho al mínimo vital, ¿cierto? Eh, en este momento, por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida, pues, es un derecho, pues, muy fundamental. Pues, en mi concepto es, pues, para mí uno de los más importantes, pues, ya que nace con nosotros, ¿cierto? Pues, se aplica en la vida cotidiana al garantizar la protección de la vida de las personas frente a las situaciones, por ejemplo, como situaciones de violencia, tanto por parte de terceros como del Estado, ¿cierto? Además pues esto implica la promoción de políticas públicas que aseguran el acceso a los servicios de salud, a la calidad de vida, a la seguridad vial y medidas de prevención en caso de que incurran de accidentes, ¿cierto? El derecho, un ejemplo, a la petición, le da la posibilidad de a las personas que irían a entidades públicas o, o privadas a presentar solicitudes respetuosas de interés particular o general, esperar una respuesta pues clara y precisa, ¿cierto? Tenemos también lo que es el otro derecho, que es el mínimo vital, pues aunque este no sea consagrado expresamente en la Constitución, pues yo personalmente considero que el mínimo vital es pues un derecho muy fundamental, ¿cierto? Ya pues que integra la aplicación de los derechos como a la vida digna, a la igualdad, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, pues busca que las personas tengan un acceso básico a condiciones dignas que existan para su desarrollo como individuo, ¿cierto? Eh, entre otros derechos fundamentales encontramos también el derecho pues a la libertad, ¿cierto? Pues hoy en día pues tenemos un reconocimiento jurídico, derecho a la intimidad, el buen nombre, el derecho al desarrollo de la personalidad, el derecho a la ciencia, a la libertad de culto, a la libertad de expresión, derecho a la honra, derecho a la paz, eh, derecho a circular libremente, derecho al trabajo, derecho eh, a su debido proceso, derecho pues al asilo, pues también es uno de los derechos pues que es importante, ¿cierto? Ya tenemos lo que tiene que ver con los derechos sociales y económicos y culturales. Eh, por ejemplo, derechos culturales, pues incluyen los derechos de alimentación, a la vivienda digna, a la educación, al desarrollo social, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua, al saneamiento, al trabajo. También tenemos que ver con los derechos colectivos y del ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, un derecho colectivo, pues serían los derechos, proteger la garantía, pues los intereses y la entidad. Los derechos ambientales son aquellos que buscan pues también proteger y regular el medio ambiente de sus usos y actividades inadecuadas que lo vulneren, ¿cierto? Por ejemplo, en la Corte Constitucional, pues ellos pues tienen algo muy importante, un papel muy fundamental, que es la interpretación y la protección de los derechos pues también fundamentales, ¿cierto? Lo que tiene como la Corte Constitucional, ¿cierto? Por ejemplo, la Corte Constitucional de Colombia pues en sí juega pues un papel muy importante,
en la interpretación y la protección de los derechos. Por ejemplo, la Constitución es el máximo, en este caso la Corte Constitucional es el máximo tribunal encargado de velar por la supremacía e integridad de la Constitución. Se basa en el principio del control constitucional y tiene como objetivo principal garantizar la efectividad y aplicable de los derechos consagrados en nuestra Constitución, ¿cierto? Y los tratados en los derechos humanos y ratificados pues por el país, ¿cierto? A través de las decisiones de la Corte Constitucional establece procedentes que deben ser seguidos por los jueces y demás autoridades del país. Estos procedentes interpretan, desarrollan los derechos fundamentales adaptándolos a circunstancias y necesidades cambiantes de la sociedad, ¿cierto? La Corte Constitucional pues ha emitido y emite constantemente numerosas sentencias pues, en las que amplia la protección de los derechos fundamentales y define pues su alcance y establece obligaciones para el Estado y bueno y otras entidades, ¿cierto? Por ejemplo, la Corte Constitucional también desarrolla herramientas como la acción de tutela, ya que es un mecanismo para proteger los derechos fundamentales de las personas y el principio de favorabilidad, pues que en sí que se busca, que busca interpretar los derechos de manera más favorable para el desarrollo del individuo, ¿cierto? Ya lo que tiene que ver, por ejemplo, con los desafíos que se enfrenta, pues, o estamos enfrentados, es la aplicación de los derechos fundamentales hoy en día. Si bien los derechos fundamentales están pues, ya reconocidos en la Constitución y tratados internacionales, pues su plena pues, realización enfrenta diversos desafíos en muchas partes del mundo, incluyendo pues en nuestro país. Pues en sí algunos desafíos que tenemos hoy en día son la desigualdad, la socioeconomía y la discriminación, pues que son obstáculos importantes para la aplicación de los derechos fundamentales. Pues si bien se ha venido avanzando en esos temas, aún falta mucho y pues en estos temas, pues aún se persiste, ¿cierto? Que diferentes grupos vulnerables, como son las personas en situación de pobreza, pues son minorías, ¿cierto? Por ejemplo, las mujeres y las personas con discapacidad, pues son personas que enfrentan pues son barreras que ellas tienen, barreras adicionales para acceder a sus derechos, ¿cierto? Personas con discapacidad, ¿cierto? Por ejemplo, lo que tiene que ver con la impunidad, la falta de acceso a la justicia en este país, pues son muy latentes y generan una brecha pues muy grande entre el ciudadano y el Estado en función de la aplicación de los derechos fundamentales, ¿cierto? También tenemos como bien pues ya todos sabemos que en Colombia es un país muy afectado por la violencia y el desplazamiento pues gracias al conflicto armado, por lo cual los derechos fundamentales a la vida, la integridad personal, la libertad y la seguridad están constantemente siendo vulnerados, ¿cierto? La presencia de grupos armados, como por ejemplo el narcotráfico, ¿qué más? Eh, que ellos pues en sí el narcotráfico es una violencia pues que es social, generan un entorno hostil para la aplicación de protección, ¿cierto? También tenemos lo que son la falta de políticas públicas afectivas, ¿cierto? Pues por lo tanto es necesario que existan programas más de medidas que promuevan más los derechos fundamentales a los cuales pues tenemos hoy en día, ¿cierto? Sería bueno la participación pues ciudadana activa
eh, que ellos pues tengan las garantías de los derechos fundamentales, ¿cierto? En muchos casos, pues la falta de espacios de participación, la represión de la libertad de expresión y la limitación de la sociedad civil, en otros casos la falta de iniciativa por parte de nosotros pueden dificultar el ejercicio de nuestros derechos también, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos pues el cambio climático y la degradación del medio ambiente, pues plantean desafíos adicionales para la aplicación de los derechos fundamentales, ya que gracias a esto pues en muchos casos se ve afectado los entornos saludables de las personas, vivienda, así como la falta también de acceso al agua potable, al alimento, pues se ven amenazados de estos derechos, ¿cierto? También hoy en día pues pasa algo. En la actualidad pues el auge de la tecnología y la falta de políticas para su uso adecuado hace que muchos derechos se vean vulnerados, ¿cierto? En sí, esto es lo que tiene que ver como sobre los derechos pues fundamentales y la protección y desafíos que estamos enfrentados hoy en día. Pues cuál sería el llamado a la acción. Un llamado a la acción sería pues que todos los ciudadanos pues en sí todos tenemos el poder y la responsabilidad de promover y proteger los derechos fundamentales de nuestra sociedad. Cada uno de nosotros puede marcar la diferencia al tomar acciones concretas para garantizar que se respeten de todas las personas, sin importar la raza, la religión, la orientación sexual, ¿cierto? Conoce tus derechos y ayuda a que otras personas pues también lo conozcan, ¿cierto? ¿Qué más sería? Pues sí, es como lo más importante que se tiene hoy en día, ¿cierto? Y, y por ejemplo, en sí, pues, hablando de la protección y desafíos, pues en sí la conclusión sería, pues, eh, que los derechos fundamentales son pilares, pues, muy fundamentales en la construcción de una sociedad justa y equitativa en nuestro país. En Colombia, pues si bien se ha avanzado en la protección y reconocimiento de los derechos, pues aún estamos y enfrentamos desafíos significativos cruciales de fortalecer unos mecanismos de protección y participación existentes. Una sería promover pues una cultura de respeto a los derechos y trabajar en la eliminación de las diferentes barreras que impiden su plena su plena realización, ¿cierto? Pues todos tenemos algo muy importante que todos tenemos que proteger la promoción de los derechos fundamentales, ¿cierto? Eh, y pues ya que pues siendo así ya todos y si cada día pues estamos más unidos, podemos construir una sociedad donde se garanticen los derechos y se respete la dignidad de todas las personas. Ese sería como en conclusión, ¿cierto? Hacer como un llamado a la unión, hacer que todos trabajemos con el mismo fin, lo que se llama como sería un trabajo mancomunado, eh, con un solo propósito, ¿cierto? No siendo más, pues este es el tema que les traía y la información sobre la protección y desafíos de, de los derechos fundamentales hoy en día en Colombia. Muchas gracias.